Hola, buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Estamos en el módulo 18 del paper 10 y vamos a profundizar sobre Francisco de Quevedo, el Buscón. A la prosa del siglo XVII ya entró en decadencia. Tenía todas las cualidades de la prosa de la época anterior y esta decadencia también la enriqueció, dándole cierta expresividad. Uno de los mejores representantes de esta vertiente fue Francisco de Quevedo. Otros serían Gracián, Solís o Jerónimo de San José. La prosa de la época es muy diferente de la poesía. Esta se puede clasificar fácilmente en 4 categorías: lírica, culterana, conceptista y popular. Pero la prosa nos presenta con un obstáculo debido a la variedad de temas que incluye. Los críticos establecen grupos de clasificación según la visión de la vida que tenían los escritores, los modos de expresión utilizados, etc. Según este tipo de criterios, el grupo formado por Quevedo, Gracián y Saavedra Fajardo es el más representativo. Cada uno de ellos tiene su propia individualidad, pero juntos forman el grupo que, con la más fidelidad, siguen la manera de pensar y escribir llamado conceptismo. Son los grandes prosistas del XVII. Entre los prosistas de la época sobresale la personalidad de Quevedo, debido a su profundo conocimiento de la literatura. A lo largo de muchos siglos, su inclinación hacia la sátira y la visión pesimista que tenía de la vida le ha convertido en un icono para el vulgo ilustrado. Y hay muchas historietas y chistes que le atribuyen a él, que jamás salieron de su pluma, pero permanece, como siempre, patriota, humanista, ingenio y conceptista sin igual, no solo en la literatura española, sino también en la universal. Sobre su vida, podemos decir que don Francisco de Quevedo y Villegas nació en 1580 en Madrid. Su padre, Pedro Gómez de Quevedo, era secretario de Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, y su madre, María de Santibáñez, era la dama de honor de la misma reina. Después de su educación en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid, pasó a la universidad en Alcalá de Henares, donde estudió durante 4 años, desde 1596 a 1600. Allí cursó lenguas clásicas, filosofía, italiano y francés, para licenciarse en artes. Siguió con la corte de Valladolid, donde estudió la teología y a los santos padres. Escribió Cartas del Caballero de la Tenanza en 1604 y empezó a mostrar su talento como poeta. En 1605 publicó Pedro de Espinosa sus Flores, en la que Quevedo participó con 18 composiciones. Volvió a Madrid con la corte y se quedó en la ciudad unos años, hasta que un día, según la versión aceptada, en 1611, le mató a un eminente portugués, porque éste abofeteó a una dama. Por eso tuvo que huir a Sicilia a cobijarse bajo el virrey Pedro Girón, duque de Osuna, que era su amigo. Su estancia en Madrid fue muy productiva en cuanto a su producción literaria y redactó algunos de sus famosos sueños durante ese periodo.
En Sicilia se convirtió en un ministro para el duque, quien dejó buena parte de la administración en sus manos. Participó en la sublevación de Niza contra el duque de Saboya, donde escapó por casi un milagro. Volvió a Madrid en 1616, donde gestionó el virreinato de Nápoles para el mismo duque. Tomó acción contra Venecia, que aunque tenía relaciones de paz con España, favoreció al duque de Saboya. Pero esta decisión resultó un fracaso y tuvo que volver a huir. Cuando volvió a Madrid, la corte había cambiado y su amigo, el duque de Osuna, le dejó partir con poco agradecimiento. Desengañado, se refugió en la torre de Juan Abad en 1620 y empezó a escribir allí. Defendió con mucha nobleza a su amigo, el duque, quien fue encarcelado poco después. Llegó al trono Felipe IV, 1621, y nuestro escritor obtuvo el favor del conde-duque de Olivares. Hospedó en su casa a Felipe IV y también le acompañó a Aragón. Fue nombrado secretario del rey, pero su posición contra los carmelitas en 1628, a favor del patronato de Santiago, resultó de nuevo en un exilio de un año. A insinuaciones del duque de Medinaceli, tuvo que casarse con doña Esperanza de Aragón y la Cabra, pero el matrimonio fue un fracaso y los dos se separaron 2 años después. En 1639 fue encarcelado porque el rey había encontrado una nota bajo su servilleta contra el conde-duque. Se sospechó que fue de Quevedo y este, delatado por un amigo, fue detenido y encarcelado en San Marcos de León, donde permaneció 4 años en un oscuro calabozo, hasta la caída del conde-duque. Una vez libre y vuelto a Madrid, en el 43, quería refugiarse de nuevo en su casa de Juan Abad. Era viejo y ya estaba desilusionado, y es entonces cuando escribió su famoso soneto, que dice así: Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya, desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de mi anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Expresó mediante este soneto su desilusión con la vida y con los ideales. Este tiene varias interpretaciones, ya que podría referirse a la demolición de las murallas madrileñas en 1610 y tiene 2 vertientes, una filosófica y otra histórica. Históricamente habla de la decadencia de España y filosóficamente habla del memento mori, es decir, el poder destructor del tiempo hasta el fin de toda existencia, la muerte. Los primeros versos explican que debido al paso del tiempo también se extingue la valentía. La segunda estrofa nos dan una imagen de la sequía, cuando el sol seca los arroyos que bajan de las cumbres nevadas de las montañas. Y más adelante el poeta dice que los ganados también están quejosos del monte, porque ocultó la luz del día con su sombra. Todo es deprimente y negro. Utiliza el verbo ver, que significa que el poeta habla de su propia experiencia amarga, porque habla en primera persona. Dice, yo vi.
Y cierra el soneto con la frase que denota la muerte. Por todo el soneto, el poeta no halla lugar para refugiarse en paz y al final acepta que todo pasa con la muerte. Murió don Francisco de Quevedo el 8 de septiembre de 1645 en Villanueva de los Infantes. Repito. Guardaba una contradicción dentro de sí. Se burlaba de todo el mundo con su profundo conocimiento, pero cuando era cuestión del rey, de la patria, de la religión o de Dios, nunca vacilaba en defenderlos con su espada o con su pluma. Y dice así: ¿no ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Quevedo sufrió mucho en la vida. No obstante, tenía muchos éxitos también cuando fue oficiado como ministro, revolucionario y también cuando escribía. Algunos lo consideran como el periodista más auténtico de su época, porque observaba todo y tomaba notas de todas las cosas. Escribió grandes obras como las cartas del Caballero de la Tenanza, el Buscón de los Sueños, y al mismo tiempo tradujo a Epicteto, escribió comentarios sobre Séneca, Plutarco, Job y Marcus Brutus, los grandes nombres de la filosofía grecolatina. Repito, su pericia literaria fue tan habilidosa que era capaz de escribir palabras contradictorias en la misma frase, encajando así la alegría y la tristeza. Su habilidad como escritor y su profundo conocimiento fueron ampliados por una formación sólida. Quevedo es sin duda el hombre más culto de su época, filósofo y teólogo, escrituario y humanista, historiador y político, novelista y dramaturgo, poeta excepcional y escritor de costumbres. Su horizonte mental es superior al de cualquiera de sus coetáneos, según Echarri y Franquesa. Era polígloto y leía mucho los libros del día a día. Era el predecesor a quien seguirían los grandes humoristas y costumbristas de los siglos posteriores, como Larra o Benavente. Vamos a profundizar un poco más en su obra. En cuanto a la fecundidad literaria, Quevedo es superado solamente por Lope de Vega. Como escritor experimentó con casi todos los géneros. Como prosista y poeta lírico, rayó a gran altura. Su repertorio es muy inmenso y por eso vamos a mencionar y hablar sobre los más importantes y comentaremos después sobre el Buscón. Como prosista, Quevedo es incomparable. Siguiendo a Echarri y Franquesa, trataremos de mencionar los más notables de las obras del Quevedo prosista. Escribió muchas obras festivas en las que ejerció su pericia satírica, que se manifestó como simple burla o sarcasmo, o pleno insulto o desprecio. En tales obras, cada frase esconde algo y el lector tiene que leerlo varias veces para entender el sentido completo. No hay frases con dobles significados. Como es completamente barroco, hay capas de significados, una tras otra. Su primera obra en prosa es la Genealogía de los Modorros, que es un comentario gracioso sobre el origen y descendientes que tuvo. Fue escrito cuando solo tenía 17 años. La vida de corte y oficios entretenidos también fue escrita en su plena juventud. Nos ofrece una vista de la muchedumbre de la época desde el repertorio de su experiencia personal. La misma base tienen las premáticas y aranceles generales,
la premática de las cotorrelas y las capitulaciones matrimoniales. Trabajos pequeños pero destacados que permitieron a Quevedo empezar a dar muestra de su ingenio como escritor. Sus cartas del Caballero de la Tenanza fueron escritas en 1606, pero publicadas en 1625, aunque ya circulaban en forma manuscrita. En 25 epístolas, Quevedo nos muestra los ingredientes en el trato con las mujeres. Poco a poco, el Quevedo de El Buscón iba deslumbrando a sus contemporáneos. Los sueños de Quevedo, debido a su contenido ético, forman parte de sus escritos satíricos morales. Los sueños también estuvieron en circulación mediante los manuscritos del autor. Estos contribuyeron en hacerle famoso. Quevedo quería publicarlos en 1610, pero el censor no lo permitió porque había unas referencias irreverentes de la Sagrada Escritura. Pero fueron publicados en 1612 en Valencia, Cataluña y Aragón. Pero el Santo Oficio creó problemas para el autor, quien tenía que publicarlos de nuevo, en una nueva edición expurgada, con títulos distintos y varios otros trabajos en 1631 en Madrid. En su primera edición de Los Sueños había 5 relatos de fantasía. En el primero, El sueño de las calaveras, todos los difuntos poetas, damas, ministros, médicos, etc., se despiertan por la trompeta de un ángel y desfilan ante el tribunal de Júpiter y exponen las razones de su vida y conducta. En el alguacil alguacilado, un diablo arrojado del cuerpo de un alguacil cuenta al licenciado Calabrés los lugares que ocupan las distintas profesiones en el infierno y los tormentos a los que se están condenados. Las taurdas de Plutón es el relato en el que el poeta viaja a los infiernos y ve a los ejemplares humanos ahí con los demás condenados en el último aposento de Satanás. El mundo por dentro es sobre un entierro que ve el poeta guiado por el desengaño, donde la viuda llora y la dama parece muy hermosa. Pero debajo de estas cosas hay una multitud de engaños. En la visita de los chistes, el protagonista es la muerte, ante quienes aparecen representantes imaginarios de frases célebres. Es un tipo de fantasmagoria con las danzas medievales y los enemigos personificados del hombre. El entremetido, la dueña y el soplón, y la hora de todos, y la fortuna con seso, son 2 relatos añadidos luego. El primero tiene el mismo fondo satírico moral, mientras que el segundo es de corte político. Los sueños de Quevedo atienden más a la caricatura, pero son una obra modelo con sus representaciones costumbristas de la España de la época. Escribió también muchas obras políticas, filosóficas y estéticas que no fueron tan famosas como su obra en prosa. Las ideas que dirigían al escritor en tales obras siempre fueron la religión católica, la patria y la filosofía estoica. Sus 4 pestes del mundo tiene disertaciones sobre la envidia, la ingratitud, la soberbia y la avaricia. La cuna y la sepultura es una imitación de Séneca, y las sentencias exponen todo su pensamiento moral y religioso. Repito, no era un teólogo nuestro escritor. Sus vidas de San Pablo y de Santo Tomás de Villanueva, sus consideraciones sobre el Testamento Nuevo y vida de Cristo, la homilía a la Santísima Trinidad,
la constancia y paciencia del santo Job y su providencia de Dios revelan su profundo conocimiento de la religión y de la filosofía. En la esfera política también escribió incansablemente. Su ideología política tenía dos vertientes. Por un lado, era seguidor fiel de la Su ideología política tenía dos vertientes. Por un lado, era seguidor fiel a la doctrina de la Iglesia y Cristo, y por el otro, seguidor de la tradición humanística, por ejemplo, en política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás, o en Marco Bruto. Era patriota completo. España defendida, Lince de Italia, Zahorí español, Carta de Luis XIII. En los grandes anales de 15 días escribió sobre los acontecimientos más relevantes de los primeros años del reinado de Felipe IV, y en El mundo caduco y desvarío de la edad comentó sobre las relaciones entre España y Venecia. Vamos a pasar ahora a hablar de El Buscón. La historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos, es una obra satírica que, debido a su extensión, merece el título de novela. Fue redactada muchos años antes, desde 1601 al 1608, pero su publicación fue en 1626 en Zaragoza. Es un ejemplo excepcional del género picaresco y también, como dicen algunos críticos, marca el fin del ciclo de este género que empezó con la Celestina y continuó hasta el Buscón, pasando por el Lazarillo, el Guzmán y el escudero Marcos de Obregón. Esta novela de la que hablamos cuenta la vida aventurera del Buscón llamado Don Pablos. Este Buscón nació en Segovia. Su padre era un barbero de Segovia, un ladrón, y su madre tenía mala reputación entre los hombres. Sirvió de criado a don Diego Coronel y Zúñiga en Segovia y pasa con él a la Universidad de Alcalá. Allí recibe una carta de su tío, el verdugo de Segovia, que su padre le había dejado mucho dinero después de su muerte en la horca. Pablos va a Madrid, donde tiene muchas aventuras y fracasos amorosos, y es también encarcelado. Sale de la cárcel mediante sobornos y, tras otras aventuras, decide pasar a Toledo para trabajar como cómico y llega a escribir comedias. Tiene gran éxito, pero decide trasladarse a Sevilla, donde ingresa en la Germanía, pero al final se vuelve a mudar a las Indias para probar fortuna en el Nuevo Mundo. Todas sus aventuras forman pasajes sin par en la literatura española. Quevedo prometió escribir una segunda parte, pero nunca lo consiguió hacer. Aunque es totalmente una novela picaresca, hay una diferencia muy importante entre ella y el Lazarillo y el Guzmán. Mientras estos son copias reales de la vida actual de la época, el Buscón es una caricatura, más pesimista y llena de estoicismo negro. Cualquier pista de optimismo es solo un intento sarcástico. Este es el Quevedo que el mundo ha llegado a conocer, sin sentimientos y cruel. La novela es autobiográfica, como todas las obras picarescas, pero nuestro pícaro nos cuenta su vida con mucho cinismo. El truco que usa Quevedo es vaciar el escenario de todos los sentimientos humanos y llenarlo luego con los más bajos instintos. No obstante, el Buscón nos aparece como un cuadro de la sociedad española de principios del XVII. En contraste con las otras obras picarescas, no tiene lecciones didáctico-morales,
ni una narración episódica. La narrativa es casi vertiginosa y el protagonista está siempre en primer plano. Por eso se la considera la obra más pura de la picaresca. Respecto a su obra poética, sabemos que sus primeros versos fueron publicados en Las Flores de Espinosa, pero la publicación de la mayoría de su obra poética, que produjo casi cada día, salió póstumamente. Editó también la obra poética de Fray Luis de León. No obstante, su producción poética ya estaba circulando durante su vida en versiones manuscritas. Después de su muerte, su amigo humanista don Josep Antonio González los publicó en 1648, con el título de Parnaso Español, Montes en dos cumbres dividido, con las 9 musas castellanas. La colección de este señor solo contenía las 3 primeras musas, y las 3 restantes fueron añadidas en 1670 por un sobrino de Quevedo. Pero estas ediciones solo forman una pequeña parte de la producción poética de Quevedo. También hay poemas atribuidos incorrectamente a él. Quevedo es el maestro sin par de la poesía por su dominio sobre la métrica castellana y su uso libre de neologismos, hipérbaton, elipsis y toda clase de figuras literarias y gramaticales. Las categorías en las que dividimos su poesía son poemas amorosos, satíricos y filosóficos. Su poesía amorosa fue escrita más por pasatiempo y práctica que con intención literaria. No obstante, algunos poemas revelan un pensamiento muy profundo, como los sonetos dedicados a Lisi o Lisida. La poesía satírica que cultivó Quevedo es la más alcanzada formalmente y también contando con su contenido. Es la que mejor alcanza el objetivo satírico en la literatura española. Es en ella donde podemos ver el ingenio quevedesco en primera mano. Revela su desengaño con la vida y la sociedad y cultiva 2 tipos de sátira, de un tono moralizador la primera y de un tono humorístico la segunda. Quiere envilecer la realidad y se burla de todo y de todos. Juega con el lenguaje de manera inmaculada. Por otra parte, su poesía filosófica se basa mayoritariamente sobre el tema del memento mori, es decir, que la vida solo consiste en esperar la muerte y que el tiempo que tenemos es fugaz. Trata sobre casi todos los temas religiosos, morales, filosóficos, sociales y políticos de su tiempo, pero su originalidad se basa en su radicalidad verbal y la fuerza de su verso. Ante esta visión desolada, Quevedo usa el estoicismo para luchar contra el desengaño y la desilusión con que sufrió durante casi toda su vida. Las estructuras religiosas y morales que estaban por todas partes en aquel tiempo le ayudaron a arreglar sus sentimientos de manera que no le afectaran siempre. Mediante el estoicismo busca una vía hacia la liberación. Y respecto a su teatro, su producción teatral es bastante escasa. Se basa en 5 diálogos, 6 loas, 10 entremeses y 2 comedias. Él mismo sabía que el teatro no era su verdadero camino, y entre su obra teatral destacan los entremeses: El médico, La endemoniada fingida y El marido fantasma.
redactó entre 1628 y 1630 Cómo ha de ser el privado, una apología del gobierno del conde duque de Olivares, su amigo, que presentó bajo el fácil anagrama de Valisero. Bien haya quien a los suyos en una comedia con... ¿Es una comedia? Vale. Repite. Por otra parte, hay otra comedia que se titula Bien haya quien a los suyos, que es una comedia con una doble intriga amorosa, que acaba en doble matrimonio. Pero estas obras no alcanzan el nivel teatral lopista, aunque haya pasajes de belleza inigualable. Respecto a su estilo, en Quevedo el conceptismo llega a su más alta cumbre, con las paradojas, los juegos de palabras, antítesis, comparaciones inesperadas, etc. Se consigue una densidad en su obra, especialmente en la poesía, debido a las constricciones métricas. Juega con los aspectos semánticos del lenguaje y los aspectos realistas de las ideas, y con el uso de paranomasias, retruécanos, inversiones, etc. Así que, como conclusión, podemos decir sobre Quevedo una frase que dijo Jorge Luis Borges, y es que Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura. Por supuesto, la obra de Quevedo ha sido alabada por cada generación, aunque en distintas facetas, y no ha sufrido altibajos como la obra de Quevedo. Es la encarnación ideal de lo barroco. Nos revela la edad barroca con asombrosa modernidad. Y eso es todo respecto al capítulo de Francisco de Quevedo. Muchas gracias por acompañarme.